¿Qué harías si tu vida dependiera de decir lo que otros quieren escuchar o lo que Dios te mandó decir? No es una pregunta retórica. Es una encrucijada real que ya ha costado la libertad, el honor e incluso la vida de muchos que se atrevieron a hablar en nombre de Dios. Entre ellos, hubo un hombre que no destacó por su fama, sino por su firmeza frente a la mentira, Miqueas, el profeta que se negó a mentirle al rey, y por eso fue golpeado. En una época donde el poder corrompía incluso la espiritualidad, la verdadera profecía era vista como una amenaza. Reyes, líderes y hasta el pueblo preferían escuchar palabras suaves, profecías reconfortantes, aunque fueran falsas. Y en medio de ese ambiente cargado de engaño, Dios levantaba voces solitarias, hombres que no se vendían, ni estaban dispuestos a agradar los oídos humanos, sino a obedecer la verdad divina. Miqueas fue uno de esos hombres. ¿Alguna vez sentiste esa tensión? Ese momento en el que decir la verdad puede costarte la reputación, las amistades o incluso la seguridad. Miqueas vivió eso frente a un rey autoritario, rodeado de profetas aduladores que decían exactamente lo que el trono quería oír. Pero él no se calló. Eligió la fidelidad y pagó el precio. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque esta no es solo la historia de un hombre antiguo enfrentando a un rey. Es la revelación de un patrón espiritual que se repite incluso hoy. Es sobre la batalla silenciosa entre la verdad y el sistema, entre la voz de Dios y el ruido de las multitudes. Y quizá, sin saberlo, tú también estés en medio de esa lucha. Miqueas fue ridiculizado, agredido, encarcelado, pero su mensaje no fue en vano. Su valentía atravesó los siglos para llegar hasta nosotros, no como un simple recuerdo religioso, sino como un espejo espiritual. ¿Seguimos teniendo ese mismo valor hoy? En tiempos donde lo correcto incomoda y el error se celebra, ¿todavía existen voces dispuestas a levantarse? Quédate conmigo, porque al adentrarte en este relato, vas a entender por qué la historia de Miqueas es más actual de lo que imaginas. Y tal vez descubras que, en algún momento de tu vida, tú también fuiste esa voz solitaria tratando de decir una verdad que nadie quería oír. O quizá, sin darte cuenta, fuiste quien silenció a los profetas por miedo a la verdad que traían consigo. Y mientras sigues escuchando esta historia, quiero que sepas algo importante. Tu presencia aquí no es casualidad. Si en algún momento sentiste que esta narrativa te tocó, que la historia de Miqueas resuena con algo que tú mismo ya viviste, quizás cuando fuiste rechazado por decir la verdad, o cuando decidiste no seguir a la multitud solo por comodidad, entonces este espacio también es tuyo. Este canal existe para dar voz a esas verdades olvidadas, a esos ecos proféticos que todavía susurran en medio del ruido moderno. Por eso, quiero invitarte a ser parte activa de este camino. Si algo en este video habló contigo, deja aquí abajo un comentario compartiendo lo que más te impactó. A veces, lo que tú expresas puede ser justo lo que otra persona necesita leer para despertar. Tu voz también tiene poder. Dale like al video si sentiste que este mensaje merece llegar más lejos, porque cada me gusta no es solo un número, es un impulso que hace que este mensaje se propague. Y si sientes que quieres seguir explorando estas verdades profundas conmigo, suscríbete al canal. Eso muestra que tú también crees que hay historias que ya no pueden ser silenciadas. Tu participación aquí es lo que mantiene viva esta llama. No solo por el canal, sino por la misión de llevar más lejos estas revelaciones que tantos prefieren ignorar. Y ahora que ya conectamos hasta aquí, quiero seguir contigo, porque todavía queda mucho por revelar. Miqueas, quizás un nombre que has escuchado en alguna lectura rápida de la Biblia, pero que guarda una profundidad que pocos se han atrevido a explorar. No era un hombre de grandes títulos, ni pertenecía a las élites religiosas. Provenía de un pequeño pueblo llamado Moreset, lejos de los palacios y de los templos dorados. Pero, aunque no vestía ropas lujosas ni tenía el respaldo de los nobles, Miqueas cargaba algo que nadie se atrevía a enfrentar, la verdad. En una época marcada por la corrupción en los bastidores del poder, donde los reyes se vendían por alianzas políticas y los líderes religiosos guardaban silencio ante la injusticia, Miqueas se levantó como una voz solitaria. Mientras muchos profetas de la corte decían lo que los poderosos querían oír, él eligió el camino más estrecho, el de la fidelidad a Dios. Y eso, en aquel tiempo, era una sentencia peligrosa. El profeta vivió durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías,
tiempos en los que tanto Israel como Judá estaban inmersos en idolatría, injusticia social y codicia. El pueblo había olvidado su pacto con Dios, y los líderes, aquellos que debían proteger a los débiles y honrar la justicia, explotaban a los necesitados y escondían sus pecados detrás de rituales vacíos. Y es en ese escenario que Miqueas aparece como una denuncia viviente. Él no solo hablaba, confrontaba. No solo advertía, exponía. Su libro comienza con una declaración impresionante: «Oíd, pueblos todos», como si su voz quisiera cruzar los límites de su aldea y alcanzar a generaciones futuras, incluso a la nuestra. Denunciaba a los jueces corruptos, a los sacerdotes interesados y a los falsos profetas que profetizaban por dinero. Miqueas decía lo que nadie quería escuchar, que el juicio vendría, que la destrucción era inevitable si no había arrepentimiento. Y no lo decía con odio, sino con el dolor de quien veía a un pueblo caminar hacia el abismo sin darse cuenta. Esa valentía de confrontar los sistemas establecidos, aun sabiendo el precio, revela la transformación profunda que solo la verdad puede provocar en un corazón. Porque Miqueas sabía, agradar a los hombres poderosos podía traerle protección, favores y comodidad. Pero agradar a Dios le daría algo mucho más valioso: integridad, propósito y fidelidad a su llamado. Si nos detenemos por un momento y observamos su mensaje, nos damos cuenta de cómo sigue resonando hoy. Todavía vivimos rodeados de sistemas que muchas veces se sostienen sobre mentiras bien contadas. Todavía somos presionados, en diferentes niveles, a decir lo que agrada, a suavizar la verdad por conveniencia. Pero Miqueas nos muestra que la verdadera fuerza está en no callar. No fue solo un crítico social ni un fervoroso religioso. Era un observador profundo del comportamiento humano, de la decadencia espiritual, de esas decisiones aparentemente pequeñas pero con un enorme impacto en el destino colectivo. Su mirada iba más allá de las apariencias. Veía los bastidores, los intereses ocultos, los pactos silenciosos entre poder y vanidad. Y tuvo el coraje de revelar todo eso, aun cuando le costaba su reputación y su seguridad. Miqueas enfrentó no solo el rechazo de los reyes, sino también el silencio incómodo del pueblo. Porque muchas veces, la voz profética no es rechazada únicamente por los que están en la cima. Es ignorada por las multitudes que prefieren creer en la ilusión del confort antes que enfrentar el dolor de la verdad. Eso también forma parte del camino: andar solo, ser malinterpretado, y aún así continuar. Y tal vez por eso sus palabras han atravesado los siglos. Nos dejó un legado que va más allá de la denuncia, una promesa. En medio de sus mensajes duros, hay versos que brillan con esperanza. Miqueas fue también el profeta que anunció el nacimiento del Mesías en Belén, una profecía que se cumpliría siglos después. Eso demuestra que incluso las voces más atacadas llevan en sí la semilla de la restauración. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema. Porque lo que ocurrió después revela hasta dónde estaban dispuestos a llegar los poderosos para silenciar la verdad. Y lo que enfrentó Miqueas puede abrirnos los ojos sobre lo que aún sucede hoy, aunque con otras formas, otras máscaras, pero con el mismo patrón. Escribe en los comentarios: «Eso tiene sentido para mí». Quiero saber quién más siente que estas verdades antiguas siguen más vivas que nunca. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque la historia de Miqueas siendo confrontado por el rey Acab es mucho más que un acto aislado. Es una escena que revela la mecánica real del poder cuando choca con la verdad. Imagina el momento. En el palacio lujoso, con banderas ondeando y expresiones pomposas, Acab está rodeado de profetas que le dicen lo que quiere oír. Ellos predicen victoria, gloria, conquista. El ambiente exhala una confianza falsa, promesas vacías. Es la cultura de la comodidad, del mensaje hecho para agradar a las élites, y Miqueas es convocado para unirse a esa orquesta de palabras convenientes. Pero él no entra en ese juego. No está allí para dar la palabra que trae favor. Está allí para cumplir una misión divina. Mientras los profetas de la corte proclaman: «Ve y prosperarás, vas a vencer», Miqueas guarda silencio. Y llega el momento en que el rey le pregunta directamente: «Miqueas, profetiza también para mí, y dime a dónde iremos». Espera escuchar más de lo mismo, una narración de triunfo que alimente su ego, sus planes de guerra. Pero Miqueas hace una pausa. Mira a los ojos del rey. Y comienza a profetizar la verdad oculta,
esa que no agrada a los oídos de quienes viven de apariencias. Revela lo que Dios está diciendo en verdad: vas a morir en batalla, e Israel será derrotado. No era lo que Acab quería oír. Era lo que necesitaba oír. En ese contraste entre los falsos profetas que vendían ilusiones y Miqueas, que vendía obediencia, vemos la gran tensión entre sistema y revelación. De un lado, la muerte por aplausos. Del otro, el riesgo de hablar en soledad, pero con la conciencia tranquila. Y en ese momento, la jornada espiritual de Miqueas recibe un golpe, literal y simbólico. Es golpeado, azotado, llevado a prisión por haber señalado la verdad. Él elige la verdad oculta en lugar de la mentira bien aceptada. Y esa decisión tiene un impacto profundo. Demuestra que la honestidad no es solo una palabra bonita, sino un desafío que sacude estructuras de poder y puede costar muy caro. Ese gesto de posicionarse frente al trono revela un patrón. Quien dice la verdad, incluso si es suave o espiritual, incomoda. Y molestar a los que están en la cima es peligroso. Pero también es transformador. Porque el mensaje que Miqueas entregó no era solo sobre el futuro, era sobre el presente corrupto, sobre las decisiones que alimentan sistemas podridos. Señala con el dedo la mentalidad del rey, la codicia que se disfraza de estrategia, las alianzas con el enemigo que se justifican con retórica de paz. Romper ese barniz, revelar los bastidores, es lo que hace que su historia sea tan actual. Esta verdad sangra profundo en las heridas de nuestra era. ¿Cuántas voces son tratadas como incómodas porque dicen lo que debe decirse? ¿Cuántos líderes prefieren discursos que alimentan su proyecto en vez de exponer las consecuencias de sus decisiones? ¿Y cuántas veces preferimos creer en profetas corporativos, profecías populares, mensajes que encajan con lo que queremos, en lugar de confrontar la realidad? La escena de Acab convocando a profetas por centenares solo para escuchar será victoria. Será victoria nos enseña que muchas voces pueden adaptarse a lo que el poder quiere oír. Pero solo una voz, la de Miqueas, estaba dispuesta a pagar el precio por hablar la verdad. El punto es este: cuando usamos la palabra para favorecer, para proyectar poder o imagen, nos volvemos parte del sistema. Pero cuando usamos la palabra para confrontar, alertar o despertar, nos convertimos en profetas, y nadie se sienta cómodamente a escuchar. La historia de Miqueas frente a Acab es más que un relato bíblico. Es un espejo para nuestro tiempo, para nuestras decisiones diarias, para nuestra forma de lidiar con la verdad oculta. Y ahí surge la cuestión: ¿estamos dispuestos a escuchar lo que Dios dice, aunque duela? ¿Estamos dispuestos a caminar en la verdad, incluso si eso nos aísla? Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez estuviste en una situación donde tuviste que decir algo fuerte a alguien con poder, aún sabiendo las consecuencias? Escribe en los comentarios: yo también elegí la verdad. Si alguna vez enfrentaste el dilema entre agradar al mundo o mantenerte fiel a tu voz interior. Pero lo que vino después fue aún más revelador y doloroso. Miqueas no fue simplemente convocado para dar su opinión, fue presionado para seguir un guión ya preestablecido. Los mensajeros del rey lo advirtieron incluso antes de llegar a la audiencia real. Todos los demás profetas ya han dado buenas palabras al rey, que tu discurso sea como el de ellos. En otras palabras, había un libreto, una expectativa, un patrón a seguir. Y aquí es donde muchos doblan las rodillas, no delante de Dios, sino delante de las circunstancias. Porque la presión del sistema es real. No siempre se presenta con gritos o violencia inmediata. Muchas veces llega en forma de susurro. ¿Para qué complicar las cosas? Sé como los demás. Evita problemas. Así es como se silencian las voces proféticas, no solo con piedras, sino con manipulación sutil, promesas vacías y un llamado a la conveniencia. Pero Miqueas no se movía por conveniencia. Él sabía lo que llevaba dentro. Había una verdad latiendo en su interior que no podía ser distorsionada por intereses políticos o religiosos. La respuesta que dio a los mensajeros es una de las más poderosas y valientes de toda la Biblia: vive el Señor, que lo que Él me diga, eso hablaré. Esa declaración no fue solo una frase impactante. Fue una sentencia de valentía que le costaría caro. Porque en ese momento, rompió con la expectativa de agradar al rey, a los consejeros y a todo el sistema. Dejó claro que su lealtad no estaba en los hombres, sino en el Dios que lo había enviado. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto.
Porque lo que Miqueas enfrentó en ese escenario es más actual de lo que parece. ¿Cuántas veces, en nombre de la supervivencia, las personas eligen el camino fácil, aunque eso signifique enterrar una verdad? ¿Cuántas veces alguien siente que necesita callar para mantener su trabajo, el respeto, o simplemente evitar conflictos? La historia de Miqueas revela la tensión entre obedecer a un llamado interior y ceder a las presiones externas. Es una batalla silenciosa que muchos enfrentan a diario, en el trabajo, en las familias, en las relaciones. La lucha entre la verdad y la conveniencia. Y lo más impactante es ver que Miqueas estaba completamente solo. Ningún otro profeta se puso de su lado. Todos los demás habían dicho exactamente lo que el rey quería oír. Profetizaron éxito, victoria, aprobación. Estaban en armonía con la voluntad del palacio, pero en total desacuerdo con el cielo. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Será que el éxito y el aplauso público son realmente señales de verdad? ¿O será que, muchas veces, la verdad camina en silencio, herida, rechazada, pero firme? El contraste entre Miqueas y los demás profetas demuestra que la mayoría no siempre tiene la razón. Que la voz solitaria, firme e impopular puede ser, en realidad, la única alineada con la voluntad de Dios. Y eso es transformador. Porque nos obliga a revisar nuestras propias decisiones. ¿Estamos acomodándonos para agradar o permaneciendo firmes para obedecer? Esa pregunta no es retórica. Requiere reflexión. Miqueas no eligió ser diferente para destacar. Fue fiel, aunque eso lo volviera invisible ante los hombres, o blanco de su furia. Y esa fidelidad no pasó desapercibida. Porque mientras los otros profetas ganaron el aplauso del momento, fue Miqueas quien dejó un legado eterno. Su nombre está registrado. Su valentía fue recordada. Su mensaje resuena hasta hoy, en los corazones de quienes, como él, saben que hay momentos en los que es necesario pagar el precio para permanecer de pie. Porque la verdad sin valentía es solo teoría. Pero la verdad dicha con convicción, incluso ante las amenazas, es lo que mueve generaciones. Y entonces llegó el momento decisivo. La sala del trono estaba cargada de expectativa. El rey Acab, rodeado de consejeros, soldados y profetas aduladores, esperaba la confirmación de lo que ya deseaba escuchar. Todos los demás ya habían profetizado victoria. Las palabras pronunciadas eran dulces, cómodas, convenientes. El ambiente era de falsa seguridad. Y allí, en medio de toda esta puesta en escena, entra Miqueas. Un hombre solo. Sin adornos, sin alianzas, sin respaldo humano. Solo con la verdad ardiendo en el pecho. Cuando Miqueas finalmente habla, su tono lleva una sutil ironía. Sube, y triunfarás, dice, como repitiendo el coro de los demás. Pero el rey, quizás sospechando de su actitud, exige, dime la verdad, en el nombre del Señor. Es en ese instante cuando la tensión se convierte en un punto de quiebre. Miqueas respira hondo, no porque dude de lo que va a decir, sino porque sabe el precio que esas palabras pueden costarle. Y entonces declara, vi a todo Israel disperso por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Estas palabras no eran solo un diagnóstico militar. Eran espirituales, profundas, un retrato del futuro. Miqueas estaba diciendo, sin rodeos, Acab, vas a caer. Israel será derrotado. No hay gloria en esta batalla. Era el tipo de verdad que hiere el orgullo de los reyes, que sacude estructuras, que expone el engaño colectivo. Y aún así, la dijo. No porque quisiera provocar, sino porque no podía silenciar la visión que Dios le había dado. Ese momento revela algo poderoso. El coraje no es ausencia de miedo, sino la decisión consciente de actuar a pesar de él. Miqueas sabía que sus palabras podían costarle la libertad, la honra o incluso la vida. Pero también sabía que el silencio cómplice es una prisión aún más cruel. ¿Y cuántas veces, en nuestra propia jornada, enfrentamos situaciones en las que decir la verdad puede tener consecuencias? No estamos frente a tronos literales, pero muchas veces estamos frente a relaciones frágiles, ambientes hostiles, sistemas que prefieren la mentira disfrazada de paz. Es en ese momento cuando la mentalidad profética se separa de la mentalidad conformista. Miqueas nos muestra que no se trata solo de hablar,
sino de sostener la verdad con postura, firmeza y fe. Porque la verdad, cuando se pronuncia con convicción, tiene un peso que ni siquiera los palacios pueden ignorar. Puede ser rechazada en el momento, pero se aloja en el corazón de los oyentes como una semilla incómoda que algún día germinará. Lo que ocurrió después evidencia aún más el sistema que Miqueas enfrentaba. El falso profeta Sedequías, irritado por haber sido desenmascarado, se acercó y lo golpeó en el rostro. Un gesto que va más allá de la agresión física. Fue simbólico. Fue el sistema intentando silenciar la verdad con violencia. Fue el conflicto entre la apariencia y la esencia, entre la manipulación y la revelación. Y Miqueas, sin perder la compostura, simplemente respondió: «Lo verás aquel día». Porque él sabía que la verdad no necesita ser defendida a gritos, se sostiene sola con el tiempo. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto. Porque ese episodio no fue solo una escena del pasado. Es un espejo de nuestra generación. ¿Cuántos Miqueas han sido silenciados por negarse a repetir el discurso conveniente? ¿Cuántos han sentido la presión de agachar la cabeza para mantener una falsa paz? El coraje de Miqueas es una denuncia viva contra todo sistema que intenta sofocar la profecía con promesas de seguridad. Y más aún, es un llamado. Un llamado para que cada uno de nosotros revise sus propias decisiones, sus propios silencios. Porque la verdad nunca ha sido un camino fácil. Pero es el único capaz de mantenernos en pie, incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Escribe ahí: «Yo también estoy en este camino». Si alguna vez sentiste el peso de tener que elegir entre agradar a los hombres o permanecer fiel a lo que llevas dentro. El silencio del salón fue interrumpido por un golpe seco. Una bofetada atravesó el rostro de Miqueas, dada por Sedequías, el falso profeta. No fue solo un golpe físico, fue un intento de silenciar una verdad que incomodaba al sistema, una reacción violenta contra alguien que se atrevía a romper el consenso cómodo de la mentira. Frente a todos, frente al rey y sus hombres, Miqueas fue humillado. Pero incluso con el rostro ardiendo y el sabor amargo de la sangre en la boca, no retrocedió. Porque, en lo profundo, sabía que estaba del lado correcto de la historia. Esa escena revela mucho más que una agresión. Muestra lo peligroso que es ser una voz disonante cuando todos ya han decidido lo que quieren oír. Miqueas no era solo un hombre con un mensaje, era un recordatorio viviente de que la verdad no se puede comprar ni domesticar. Y cuando el rey ordena su encarcelamiento, no lo hace solo por ira, sino por miedo. Miedo de que esa palabra profética haga eco en el corazón de alguien. Miedo de que el pueblo empiece a darse cuenta de que la verdad, aunque duela, libera. Y miedo, sobre todo, de que realmente haya sido Dios quien habló por medio de un hombre al que nadie quería escuchar. En la oscuridad de la celda, con los brazos atados y las heridas aún punzando, Miqueas no renegó de su mensaje. No gritó, no blasfemó, no negoció su fe. Solo esperó. Porque los profetas no se miden por su popularidad, sino por su obediencia. Porque el precio de ser fiel es alto, y Miqueas lo pagó con un valor silencioso. Esta es la parte de la historia que casi nadie cuenta. El trasfondo del dolor. El impacto del rechazo. La soledad de quien prefirió obedecer a Dios en lugar de inclinarse ante el confort del aplauso. Y aquí, en este punto del camino, la reflexión se vuelve aún más personal. ¿Cuántas veces la verdad que llevas dentro ha sido motivo de rechazo? ¿Cuántas veces te han silenciado por no decir lo que los demás querían oír? Tal vez no te hayan encarcelado ni golpeado físicamente, pero conoces bien el peso de ser incomprendido por defender lo correcto. Y por eso, historias como la de Miqueas siguen resonando. Porque nos recuerdan que hay poder en la fidelidad, incluso cuando el mundo dice lo contrario. Ahora quiero ir aún más profundo en este asunto, porque hay algo oculto detrás de ese encarcelamiento que necesita ser revelado. Algo que expone el verdadero conflicto entre los reinos de este mundo y la voz del cielo. Pero antes, escribe en los comentarios: «Esto tiene sentido para mí». Quiero saber si este mensaje te está tocando tanto como a mí al contarlo. Pasó el tiempo. El rey Acab, a pesar de haber rechazado la advertencia de Miqueas, siguió con su plan de guerra. El consejo de los falsos profetas lo había convencido de que la victoria estaba asegurada. Pero el cielo, en silencio, ya anunciaba lo contrario. Porque cuando la verdad es ignorada, no desaparece,
solo madura, hasta cumplirse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Acab fue a la batalla disfrazado, intentando engañar incluso al destino. Pero la flecha que lo alcanzó no reconocía disfraces ni escudos humanos. Cumplía una sentencia divina. La Biblia dice que fue herido entre las uniones de la armadura, un punto vulnerable. Un detalle que parece pequeño, pero que carga un peso inmenso. Era como si Dios estuviera diciendo, puedes esconderte de los hombres, pero no de la verdad. Y así, el rey que rechazó el aviso del profeta cayó en combate, exactamente como Miqueas lo había anunciado. No fue solo una muerte, fue el sello de una profecía. La confirmación de que, incluso cuando la voz del profeta es despreciada, la palabra de Dios permanece firme. Esta parte de la historia es tan poderosa como desconcertante, porque nos confronta con una verdad que muchos prefieren evitar. Ignorar la voz de Dios tiene consecuencias. Y no hablamos solo de reyes antiguos o guerras lejanas. Hablamos de nosotros, de decisiones que tomamos, de consejos que elegimos seguir, de verdades que escuchamos y decidimos callar. ¿Cuántas veces Dios aún habla, y apartamos la mirada? El caso de Miqueas muestra que la fidelidad puede doler, pero también revela que la verdad, cuando viene de Dios, nunca falla. No necesita ser aceptada para ser real. Y eso lo cambia todo. Porque a veces, el profeta no habla para convencer, sino para advertir. No habla para agradar, sino para alertar. Y lo que hacemos con ese mensaje revela quiénes somos realmente por dentro. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas palabras proféticas has ignorado? ¿Cuántas advertencias divinas pasaron por ti, disfrazadas de consejos simples, de textos leídos por casualidad, de personas que decidiste descartar? A veces, la respuesta que pediste ya llegó, pero venía envuelta en demasiada sinceridad. Y, al igual que Acab, muchos prefieren escuchar lo que consuela, aunque sea mentira, en lugar de enfrentar la verdad que puede transformar. El final de Acab también nos recuerda que el cumplimiento de la profecía no depende de la aceptación de quien la escucha. Eso es tan inquietante como liberador, porque significa que Dios sigue siendo Dios, incluso cuando lo ignoramos. Y también significa que ningún rechazo es capaz de anular la misión de quien fue enviado por él. Por más que silencien a los profetas, la palabra siempre encuentra una forma de cumplirse. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay algo que pocos perciben en este relato, el trasfondo espiritual que envolvía esta batalla. Una escena invisible a los ojos humanos, pero absolutamente decisiva en el mundo espiritual. Vamos a entender por qué esta guerra no comenzó en el campo de batalla, sino en el corazón de un rey que se negó a escuchar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque, aunque parezca algo lejano, la historia de Miqueas sigue resonando en nuestros días, a veces con una fuerza silenciosa, pero profundamente presente. La voz de los profetas no fue silenciada solo en aquella época, todavía hoy es apagada por sistemas que prefieren la ilusión a la verdad, por mentalidades que eligen la comodidad en lugar de la transformación. Y si lo pensamos bien, esta dinámica se repite en muchos contextos. Líderes, comunidades, incluso familias enteras rechazan palabras que incomodan, aunque vengan de una fuente divina. Es como si la humanidad siguiera escogiendo profetas de bolsillo, que solo dicen lo que agrada al oído, dejando de lado a quienes tocan las heridas con sinceridad. Vivimos en una generación donde el concepto de verdad se ha vuelto relativo, donde lo que importa es lo que consuela, no lo que confronta. Pero la esencia profética no es agradar, es iluminar. Y esa luz, cuando se enciende en lugares oscuros, incomoda. Por eso muchos que se levantan con mensajes legítimos, con palabras que vienen de Dios y no de los algoritmos de la aprobación pública, terminan siendo rechazados, calumniados, aislados. ¿Has notado eso a tu alrededor? Personas que hablan con profundidad, pero que no se hacen virales, personas que predican arrepentimiento, pero no llenan auditorios. Tal vez porque aún existe un alto precio por decir lo que Dios manda, especialmente cuando la sociedad prefiere la ilusión de las apariencias a la profundidad de la verdad. Y aquí hay algo que debe ser dicho, no solo los líderes religiosos viven ese tipo de presión. Cualquier persona que decide vivir con integridad, que elige ser coherente con sus principios, que opta por no venderse por aplausos, también siente el peso de nadar contra la corriente. En casa, en el trabajo, entre amigos.
La fidelidad a la verdad tiene un precio. A veces, ese precio es el silencio impuesto. Otras veces, es el alejamiento, la crítica, el desprecio. Pero hay una fuerza espiritual en ese tipo de resistencia. Porque cuando alguien se niega a mentir, aun sabiendo que eso puede costarle todo, se conecta con un linaje invisible, el de los profetas. Gente que prefirió ser olvidada por los hombres antes que ignorar la voz de Dios. Y eso lo cambia todo. Porque no estamos hablando solo de historias antiguas, estamos hablando de un llamado que sigue vigente. De una responsabilidad que no ha desaparecido. ¿Dónde están los Miqueas de hoy? ¿Dónde están los que tienen el valor de declarar verdades espirituales, aun cuando el sistema presiona para que callen? ¿Dónde están los que no se venden por estatus y que todavía creen que la verdad libera, incluso cuando duele? Tal vez conozcas a alguien así. O tal vez tú seas esa persona. Y si lo eres, sabes exactamente de lo que estamos hablando. La verdad sigue incomodando. Y la persecución a quienes la portan sigue siendo real, aunque hoy no venga con cadenas, sino con indiferencia, exclusión, desprecio. En tiempos donde todo es superficial, lo profundo asusta. En tiempos de discursos vacíos, quien habla con discernimiento es llamado radical. Pero la historia ya nos ha mostrado, desde Miqueas hasta nuestros días, que aquellos que permanecen fieles a lo que Dios dice, incluso bajo presión, dejan huellas que atraviesan generaciones. Porque la verdad nunca muere. Puede ser silenciada por un tiempo, pero jamás será derrotada. Y tal vez, justo ahora, mientras escuchas estas palabras, Dios esté despertando algo dentro de ti. No para que seas un profeta en el sentido tradicional, sino para que vuelvas a escuchar esa voz que tal vez el mundo te enseñó a ignorar. Esa voz interior que habla más fuerte que cualquier opinión externa. Esa verdad oculta que te confronta, pero también te libera. Cuando miramos la trayectoria de Miqueas, es imposible no percibir el peso de la integridad reflejado en cada una de sus palabras. No fue simplemente un hombre más que habló en nombre de Dios, fue alguien que decidió mantenerse fiel cuando todo a su alrededor decía lo contrario. En un escenario donde profetizar verdades incómodas era sinónimo de ponerse en peligro, Miqueas eligió no callar. Y eso nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cuántas veces, en nuestro propio camino, somos desafiados a mantener la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos? La historia de este profeta nos ofrece una lente poderosa para examinar nuestra propia mentalidad frente a la presión. El sistema religioso y político de su época estaba corrompido, y la verdad se había vuelto negociable. Pero Miqueas nos enseña que la fidelidad a Dios no depende de las circunstancias, sino de decisiones conscientes, incluso si vienen acompañadas de rechazo, aislamiento y dolor. Esto despierta una pregunta que cala hondo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para no negociar nuestra verdad? La jornada de Miqueas también es un reflejo del trasfondo espiritual que muchos ignoran. Él no luchaba solo contra hombres, sino contra fuerzas que intentaban silenciar el propósito profético. Era una batalla invisible, librada en los bastidores del alma, donde el miedo intenta callar la valentía y la conveniencia intenta reemplazar la obediencia. El impacto de su postura va mucho más allá del momento en que habló al rey. Él sembró un legado, el legado de quien se convierte en voz cuando todos prefieren el silencio. Y tal vez el punto más profundo de esta historia está justamente aquí, el silencio. ¿Cuántos dejaron de escuchar a Miqueas porque estaban demasiado ocupados escuchando lo que querían oír? ¿Cuántas verdades fueron descartadas porque incomodaban las zonas de confort? Esta es una verdad oculta que atraviesa los siglos. Hay un precio en ser verdadero, y hay un precio aún mayor en rechazar la verdad. Miqueas representa esa voz que incomoda, pero libera, que confronta, pero también despierta, que hiere el ego, pero salva el alma. Mientras reflexionamos sobre todo esto, es inevitable pensar en las decisiones que hemos tomado frente a nuestras propias batallas internas. ¿Será que hemos actuado con el suficiente valor para sostener lo que Dios nos pide, incluso si eso nos pone en conflicto con el mundo que nos rodea? ¿O hemos elegido un camino más fácil, moldeado por aplausos y aceptación? La integridad de Miqueas revela que lo correcto no siempre será lo más cómodo, pero sí lo más necesario. Y es en esa necesidad donde habita la transformación. El tipo de cambio que no comienza en las circunstancias, sino en lo íntimo,
en el espíritu de alguien que decide no traicionar su misión, aunque todo lo invite a hacerlo. Miqueas nos muestra que las voces verdaderamente usadas por Dios no siempre serán celebradas, muchas veces serán heridas. Pero es justamente en esas heridas donde nacen los mayores testimonios de fe. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema. Porque lo que vivió Miqueas no fue simplemente un episodio aislado en la historia bíblica. Él representa un linaje de profetas que cargaron cicatrices por causa de la verdad. Y entender ese patrón puede ayudarnos a identificar dinámicas espirituales que, aún hoy, intentan silenciar a quienes se atreven a ser voz. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema. Porque cuando miramos a Miqueas, con todos los riesgos que enfrentó, el rechazo que sufrió y el dolor que soportó por hablar en nombre de Dios, hay una pregunta que inevitablemente golpea la puerta de nuestro corazón. ¿Y si fueras tú? Si tu fidelidad te costara tu libertad, tu seguridad o incluso tu reputación, ¿qué harías? Es fácil admirar a un profeta del pasado cuando estamos sentados cómodamente, observando desde fuera. Pero el llamado de Dios nunca fue acerca de comodidad. Siempre fue acerca de entrega. Y esa entrega, la mayoría de las veces, implica sacrificio. Miqueas no recibió aplausos, ni reconocimiento inmediato, ni siquiera garantías. Solo tenía una convicción, la de que debía decir la verdad, aunque esa verdad le costara todo. Y eso nos lleva a una verdad oculta que muchos prefieren ignorar. Hay un precio por ser una voz profética en tiempos de mentira. Un costo emocional, espiritual y, muchas veces, relacional. Porque la verdad, cuando confronta estructuras podridas, genera resistencia. No es recibida con flores, sino con piedras. Y por eso muchos hoy han callado. No porque no sepan lo que Dios está diciendo, sino porque el miedo se volvió más fuerte que la fe. El camino de Miqueas también revela la mentalidad de un verdadero siervo. No se guiaba por conveniencias, sino por principios. No escogía palabras para agradar, sino para liberar. Y esa postura, aunque solitaria, generaba impacto. Porque hay algo poderoso en quien decide obedecer a Dios, incluso cuando todos los demás eligen conformarse. Es en ese tipo de valentía donde nace la verdadera transformación. Y quizás te estés preguntando, ¿pero eso se aplica a mí? Yo no soy profeta, no tengo visiones, no estoy frente a reyes. Pero la verdad es que todos tenemos una voz. Y todos, en algún momento, seremos colocados frente a decisiones que revelarán lo que realmente habita dentro de nosotros. Decisiones que implican integridad, verdad, posicionamiento. Decisiones que mostrarán si seguimos la corriente, o si somos la corriente que desafía. El impacto de la historia de Miqueas no termina en la Biblia. Resuena en cada generación que necesita valentía para decir lo que debe ser dicho. Está presente en los bastidores de nuestra conciencia, cuando sentimos ese impulso divino de no callar ante la injusticia, la mentira, la opresión. Y es en ese momento donde la historia se encuentra con la nuestra. Porque el mismo espíritu que movió a Miqueas, aún habla y aún convoca. Hay algo dentro de ti que sabe cuando una verdad necesita ser dicha. Hay momentos en los que el silencio pesa más que la palabra, en los que la omisión duele más que la acción. Y es precisamente en esos momentos que Dios nos pone a prueba. Porque Él no está buscando perfección, está buscando disposición. Gente común, con miedos reales, pero con una fe que no se rinde al sistema. No necesitas ser un profeta para ser usado como voz. Solo necesitas estar dispuesto a no mentir cuando todos esperan que calles. A cargar con un propósito más grande que tu propia reputación. A darte cuenta de que existe un llamado que vale más que cualquier aprobación humana. Y, sobre todo, a recordar que toda verdad que viene de Dios, tarde o temprano, se cumple. Y cuando se cumple, aquellos que se resistieron verán que la fidelidad valió la pena. Miqueas no terminó su historia con gloria humana, pero terminó en paz con Dios. Y tal vez eso sea lo que más importa. La conciencia de que hizo lo que debía hacer. Que no traicionó la misión que le fue confiada. Que, ante la elección entre el miedo y la verdad, eligió ser verdadero. Escribe ahí en los comentarios, yo también estoy en este camino. Quiero saber si este mensaje te tocó de alguna manera hoy. Si esta historia te tocó, déjame un comentario con la frase, prefiero la verdad de Dios
aunque duela. Tu voz aquí es parte de esta misión, y cada mensaje que leemos nos recuerda que no estamos solos en este camino. Dale like al video si sentiste que esta palabra habló contigo, porque eso ayuda a que llegue a más personas que también están buscando respuestas. Y si sentís que este tipo de contenido te fortalece, suscríbete al canal, así seguimos juntos explorando las verdades que el mundo intenta silenciar. No te vayas todavía, hay un video aquí al lado que complementa esta historia de forma poderosa. Haz clic y seguimos conversando por allá.